Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Dios Todopoderoso que estamos adorando y glorificando en esta preciosa noche. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a todos nuestros acompañantes desde allí, desde casa, desde el otro lado de esta pantalla. Le damos una cordial bienvenida a todos para adorar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarles para que iniciemos haciendo una oración, que hagamos una oración diciéndole al Señor que nos bendiga, que usted que está ahí, que se ha dispuesto, hermano, desde su casa para adorar y glorificar al Señor, tome a sus niños de las manos, a su esposo, a su esposa, vamos a adorar al Señor, tenga una disposición para exaltar a Cristo y le invito para que lo hagamos con todo nuestro corazón. Cierre sus ojos y dígale: Señor Dios Todopoderoso, en esta hora estamos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para tributarte el honor, la gloria, la alabanza, la adoración. A ti, Señor, que vives y reinas, a ti que vives y permaneces para siempre, Señor. Te rogamos, maravilloso Dios, que tu presencia tome el control de este servicio, tome el control de este culto. Cada hermano, cada amigo, cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión, tú toques su corazón, tú toques su vida, toques su mente, Señor. Que ahí donde están, batan sus manos, exalten tu nombre, Señor, porque es culto para ti, es nuestro culto para ti, Señor. Desde cualquier lugar donde estén viendo esta transmisión, Señor, tú estás ahí. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero invitarles a que usted en este momento le dé lo mejor al Señor. Y recordarles, hermanos y amigos, que Él es el hombre que tuvo poder y tiene el poder para hacer las cosas que a veces parecen imposibles, que parecieran que no van a funcionar o que no hay salida. Pero usted y yo conocemos a uno que sí tiene todo el poder, a uno que tiene toda la autoridad, y a este Dios maravilloso adoramos en esta noche. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasó cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder. Solo Él abre
pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre de Jesús el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Tuya es mi alabanza. Tuya es mi canción. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Es mi alabanza. Tuya es mi canción. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recíbela, Señor Jesús, porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Recíbela, Señor Jesús, porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Tuya es mi alabanza. Tuya es mi canción. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recíbela, Señor Jesús, porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Recíbela, Señor Jesús, porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Recíbela, Señor Jesús, porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. Que el Señor reciba nuestra alabanza, que el Señor reciba nuestra adoración. Si usted, hermano y amigo que está allí, le ha dado esa alabanza y esa adoración, créame que Él la está recibiendo, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Que nuestra alabanza, que nuestra adoración sigan siendo para Él. Gloria al Señor. Quiero invitarles, mis hermanos y amigos, para que abramos la palabra del Señor. Les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Vamos a leer la palabra del Señor. En el Salmo 61, vamos a leer el libro de los Salmos, el Salmo 61. Le damos la bienvenida a los que se están conectando con nosotros a través de YouTube. Son bienvenidos. También igualmente a los que nos ven por Facebook, son bienvenidos a esta celebración que tenemos el día de hoy. Estamos celebrando la presencia de Dios. Libro de los Salmos, el Salmo 61, dice la palabra de Dios: Oye, oh Dios, mi clamor,
a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Gloria al Señor. El verso 2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Él es la roca más alta que nosotros. Y tal vez en muchas ocasiones y en esta crisis en las que estamos, podemos decir tal vez, mi corazón desfallece, mi corazón desmaya. Pero qué bueno que en esta hora nosotros entendamos que Él es el poderoso, que Él es el fuerte, que Él es el grande, que Él es el temible, que Él es el que tiene todo el dominio, todo el poder. Y a este Dios vamos a seguir glorificando. Yo le voy a invitar que bata sus manos allí donde usted está, abra su boca, cante con nosotros. Porque recuerde que esta parte del servicio es la adoración y la alabanza que usted le está dando al Señor. Vamos entonces a glorificarlo con libertad. Aquí están el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey. Trono, adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aleluya. Somos los hijos de Dios y les adoramos y le glorificamos a Él. Levantamos nuestras manos y lo exaltamos porque Él es grande, porque Él es poderoso. Aleluya. Vamos a seguirle exaltando, vamos a seguirle adorando. Así que mi hermano, con ese ánimo, con ese mismo sentimiento para adorar, para glorificar al Señor, vamos a seguirle exaltando. Grande y fuerte.
Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Bata sus manos, adore al Señor. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. El Señor está en ese lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. El Señor está en ese lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Aleluya. Él está en este lugar para sanar, para librar, para liberar, porque es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y toda la adoración. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, le hemos dado lo mejor al Señor, le hemos dado las alabanzas, le hemos cantado, hemos batido nuestras manos, hemos sentido la presencia del Señor allí donde usted está, hemos sentido en este lugar la presencia de Dios porque adoramos a un Dios vivo. Gloria al Señor. Y quiero invitarles para que hagamos una oración en este momento para que Dios sea hablándonos.
que a través de nuestro pastor la palabra del Señor sea predicada en esta noche con el favor del Señor, y que podamos también presentar al Señor cada persona, cada amigo que escucha este mensaje. La palabra del Señor nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que la palabra debe de correr como esos ríos de agua viva en esta noche. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada instante de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en esta noche nos vas a hablar conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que llegues a lo más profundo de nuestros corazones, oh Rey amado. Te lo pedimos en esta hora, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Les dejo en compañía a nuestro pastor, que el Señor Jesús les siga bendiciendo. Gloria al nombre de Jesús. Un saludo especial para todos y cada uno de nuestros oyentes. Un saludo especial para nuestros hermanos que nos están viendo a través de vía Facebook y nos están viendo también a través de YouTube. Qué bueno saludarles, hermanos. Contento una vez más de poder estar aquí en compañía de ustedes, así sea a la distancia, pero mirar los hermanos que están conectados, los hermanos que nos saludan a través de Facebook, a través de YouTube. Es una bendición grande, hermano, nos hace sentir acompañados. Quizás no estamos o no están aquí de cuerpo presente con nosotros, pero realmente sentimos su respaldo, su afecto, su cariño, y sé que Dios nos ayudará en todo este proceso. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios en el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. No sin antes decirles a todos, el día sábado y domingo tendremos una gran convención con temas escatológicos, para que todos quienes nos escuchan nos puedan seguir vía Facebook. Próximo sábado y domingo, sábado 3 de la tarde, hora del Caribe, 6:30, hora del Caribe, domingo 10 de la mañana, hora del Caribe, 3 de la tarde y 6:30, hora del Caribe. Queremos invitarle a todos. Tenemos predicadores como nuestro hermano Gildardo Gómez, nuestro hermano Héctor Raúl Betancourt, nuestro hermano Reinel Galvis y nuestro hermano David Hernández. Igualmente, pasarnos este fin de semana en la presencia de Dios. Vamos a disfrutar, hermano, cada día oyendo su palabra. Pero hoy también quiero invitarle para que nos gocemos, para que nos deleitemos, para que cada día nos afiancemos más en lo que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta noche. Y una vez más, gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Gracias por escuchar la palabra, que sé que cada día nos edifica, nos forma y nos da esperanza. Quiero dirigirme a ustedes, hermanos, con un tema, y es Jesús y su mensaje.
Jesús y su mensaje. Déjeme decirle, toda la vida han existido inquietudes, se han hecho preguntas los seres humanos acerca de Jesús y de su mensaje. Siempre Jesús ha sido causa de preguntas, de interrogantes, de debates, de análisis. Muchos pensadores, filósofos, científicos han querido traer a sus enseñanzas prácticas, unos para defender, otros para cuestionar, otros para negar, pero siempre Jesús ha estado ahí en el tema del debate, en el tema del pensamiento, en el tema de la inquietud de los seres humanos. Siempre ha estado Jesús ahí. Su enseñanza ha causado preguntas a través de todos los tiempos y de todas las edades. La gente se ha inquietado. Pero déjeme decirle, lo que pasa es que muchas de esas preguntas e inquietudes acerca de Jesús, realmente los seres humanos se las hacen porque para muchos Jesús es incomprensible. Para muchos Jesús no es fácil de comprenderlo, y es lo que vamos a ir mirando a través de este pasaje. Jesús mismo, permítame decirle, para muchos Él es una paradoja. No lograban comprenderlo, entiéndase por paradoja, dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Así que Jesús y su enseñanza para muchos estaba en contra de la lógica, en contra de la razón normal, en contra de la línea del pensamiento normal de los seres humanos. Jesús y su mensaje para muchos iba en contravía con la razón, y no es para menos, es que efectivamente Jesús y su enseñanza van en contravía con la razón. Una de esas paradojas que vamos a encontrar en la Biblia, Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Así que eso no es tan sencillo de entender para muchas personas. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida aquí la salvará. Así que, hermanos y amigos, esa enseñanza de Jesús para muchos no tenía razón. Para muchos desde la lógica no era comprensible. Para muchos desde el pensamiento humano no es fácil comprender la manera en que Jesús enseñaba. Déjeme decirle, hermano, las más profundas verdades de la Biblia no se pueden entender desde la dimensión humana. Las verdades de la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña en ella y lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, quiero aclarárselo una vez más. No lo vas a entender desde la vista, desde la óptica, desde el pensamiento, desde la dimensión humana, desde la razón. No se entiende. Déjeme decírselo, gloria al nombre de Jesús. Todo el que quiere entender a Jesús y su mensaje tendrá que sumergirse en Él, tendrá que rendirse a Él, tendrá que abrirle el corazón a Él, y solo de esa manera, única y exclusivamente de esa manera, podrá el ser humano entender a Jesús y su mensaje. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. De esas grandes verdades que realmente el ser humano le ha costado entender, y quizás a muchos pensadores, a hombres de ciencia, es una de las más grandes verdades y profundas verdades de la Biblia, y quizás una de las obras más maravillosas de la Biblia que nos cuenta la Biblia, y es precisamente la historia de la cruz. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, estimado oyente, es uno de los más grandes mensajes, de los más grandes milagros, de los más grandes relatos de toda la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. Pero para el mundo de ciencia y otras personas, para escépticos, para personas que en su forma de ver la vida desde diferentes filosofías, será muy difícil. Así que el versículo 18 está diciendo: porque la palabra de la cruz
es locura a los que se pierden. Escuche esto, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Para ellos, para los que lo razonan desde la lógica, desde la razón, desde el pensamiento humano, desde la filosofía humana, déjeme decírselo, para ellos la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros, hermano, para usted y para mí, que estamos en Cristo, que hemos entendido esta salvación, que nos ha sido revelada esta salvación, para nosotros este mensaje y esta palabra de la cruz es salvación. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Los romanos y los antiguos no lograban entender, hermanos, y para ellos era sumamente difícil aceptar que la salvación viniese de un judío y que estaba muriendo en una cruz del Calvario, en una cruz, en un monte, en un lugar separado, en una forma de morir donde era la peor forma de muerte que se daba, o la peor muerte que se daba a aquellos hombres que habían realizado toda clase de actos, aquellos que habían quebrado la conducta humana, aquellos que habían quebrado la ley, aquellos que habían cometido toda clase de delitos, eran los que morían en la cruz. Pero déjeme decirle, eso que ellos no entendían y que para ellos no tenía sentido, ahí estaba la salvación, no solo de los judíos, también de los griegos, y la salvación suya y la salvación mía. Estimado hermano y amigo que me escucha en esta tarde, gloria al nombre de Jesús. Para las culturas antiguas como judíos y griegos, el versículo 22 nos dice lo que ellos querían. Por eso no era fácil para ellos comprenderlo. El verso 22 nos está diciendo, porque los judíos piden señales. Escuche esto. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, lo que querían oír los judíos era, o lo que querían ver, era señales. Así que ellos esperaban señales poderosas, milagros extraordinarios, cosas portentosas. Querían ver que viniese desde el Salvador y desde su mensaje. Los griegos, de otro lado, no estaban buscando una manifestación de poder, pero ellos eran la cuna del conocimiento de aquel entonces. Así que los griegos anhelaban ver, era sabiduría, alguien que les hablase un mensaje sumamente profundo, filosófico, quizás bajo palabras muy elocuentes, con un léxico muy elevado. Pero ellos se encontraron con un Jesús que les estaba hablando de manera muy sencilla, con ejemplos muy sencillos, con parábolas. Y de esa manera para ellos era difícil de poderlo entender. Gloria al nombre de Jesús. Para ellos ese mensaje les dejaba vacíos, desde lo que anhelaban unos, milagros, señales, y desde lo que los otros querían escuchar, que querían era ver realmente sabiduría. Pero déjeme decirle en esta hora, hermano y amigo que me escucha, ese mensaje sencillo, ese mensaje que parecía humilde, era la esperanza, era la salvación, era la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Ese mensaje sencillo era el que marcaba el destino de los seres humanos, unos para perdición y otros para salvación. Así que ese mensaje, que para muchos era sencillo, que para muchos quizás carecía de profundidad filosófica, sin embargo ese mensaje era el que regía el destino de los seres humanos, para ser salvos o para ser condenados. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Y es que déjeme decirle, el mensaje de Jesús, Jesús y su mensaje no se pueden cerrar en los pensamientos humanos. Jesús y su mensaje no se pueden cerrar desde la óptica humana, desde la razón, desde el análisis humano.
nunca vas a comprender a Jesús, nunca vas a comprender su obra en la cruz del Calvario. Nunca vas a poder entender que el Dios del cielo, escúcheme bien, haya venido a este mundo, se haya hecho hombre, Él siendo Dios, no necesitando del hombre, siendo de una naturaleza diferente, siendo un ser trascendente, se haya hecho inmanente, o sea, entró a la esfera humana y se acercó a los seres humanos y se acercó para darle salvación. Ese mensaje, estimado oyente, desde la razón, desde la lógica, desde el pensamiento humano, yo quiero decirte en esta hora, no lo vas a entender. Solo hay una manera en que podrás entenderlo, y es cuando profundices en el amor, en la misericordia, en la bondad y en la gracia de Dios. Aleluya. Si usted quiere alabarlo allá donde usted está, dígale una palabra a Dios de gratitud y de alabanza, porque no se entiende esta salvación, ni a Jesús ni su mensaje, desde la dimensión humana. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. La mayoría de seres humanos razonan desde la lógica, así que muchos de ellos desde la lógica creen tener salvación, creen tener el derecho a ser salvos. Muchos desde la lógica y desde algunos comportamientos que ellos consideran buenos, han pensado y han creído que su buen comportamiento y su buena forma de vivir o algunas buenas acciones les dará a ellos la oportunidad de ser salvos. Pero cuando nosotros miramos el libro de Isaías, en su capítulo 64, el versículo 6, realmente el Señor está mostrando y nos está ubicando a todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, nuestra real condición, nuestro estado. ¿Dónde está nuestra justicia? ¿Qué es realmente nuestra justicia? El verso 6, entonces el Señor nos está diciendo, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Permítame decirle, todas nuestras justicias son como suciedad. Así que aquella persona que piense desde su lógica, desde su razón, desde su pensamiento, él creerá que si trata de manejarse bien en cierta manera, entonces Dios le debe, entonces Dios debe salvarle, entonces Dios debe hacer algo por él. Pero le quiero decir algo, no, todo el que mire a Jesús y su mensaje desde la lógica se va a encontrar con un peñasco, lo va a devolver un gran peñasco, porque Jesús no nos va a salvar por lo que el hombre haga para negociar con él o para plantearle opciones del precio de la salvación. No, estimado oyente, Él nos salva por la misericordia, por la gracia, por la bondad, por su amor, no porque usted y yo lo merezcamos, sino porque a Él en su misericordia le plació ofrecerse en favor de nosotros. Y qué bueno poderlo entender desde este punto de vista y no desde la razón y desde la lógica humana. Estimado hermano y amigo, la manera de Dios obrar y de salvar al ser humano es misteriosa. De hecho, en la Biblia y en la palabra de Dios, usted va a encontrar algunas situaciones inexplicables. No hay cómo explicarlas desde la razón humana. Así que cuando uno mira 1 de Timoteo 3:16, cuando él empieza a contar la grandeza de la bondad de Dios, del amor a Dios, del amor de Dios hacia nosotros, él dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe que ese amor de Dios hacia el hombre es un misterio? Es difícil y no lo vas a entender nunca desde la dimensión humana. No lo entenderás, como te lo he dicho, y lo voy a insistir en este mensaje. No lo vas a entender desde la lógica, el pensamiento, el razonamiento, ni desde ninguna óptica terrestre y humana, porque en Él, en Jesús, dijo un escritor, su sabiduría
está su sabiduría se muestra en la necedad. Su poder se perfecciona en la debilidad. Su victoria se mostró muriendo en la cruz del Calvario. Así que cuando mires la manera en que Jesús ha obrado en favor del ser humano, yo te quiero decir, no la vas a entender, no lo vas a comprender, pero Él en su grandeza, y aquellos que logran mirarlo a Él en su grandeza, aquellos que lo miran a Él no para cuestionarle, no para analizar la forma en que lo hizo, sino para aceptarle, recibirle y decirle gracias, ellos serán personas depositarios de la gracia, de la misericordia, de la bondad, pero también de aquellos grandes secretos de Dios para nosotros. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Permítame decirle, aquellos que estaban con Jesús en la cruz, ahí al lado mirándole, para ellos había algunas conclusiones a tomar. O Jesús perdió, o Jesús los engañó, o Jesús fracasó. Pero déjeme decirle, ninguna de las anteriores. Jesús ni perdió, ni fracasó, ni los engañó. Sencillamente su manera de obrar, hermanos, su manera de glorificarse se perfeccionaba en la obra que estaba haciendo. La salvación se estaba realizando de manera contraria al pensamiento de los seres humanos. Gloria al nombre de Jesús. Así que para judíos y griegos era locura. Para ellos era locura esta salvación. No la entendían, no entendían a Jesús, no entendían su mensaje, no comprendían su obra, no entendían su obrar. No sabían cómo lo estaba haciendo, pero Él, el Señor, el soberano, el Rey, el dueño del amor y de la misericordia, estaba obrando de una manera extraordinaria en favor de todos y cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Es que ese es Dios, estimado oyente. Esa es la manera en que Él y su mensaje se hacen diferentes a toda clase de mensaje que los humanos puedan expresar o puedan manifestar. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle, en esto de la salvación no aplica la lógica humana, no aplica el pensamiento humano. Así que hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Job. El Señor reprendió, o más bien los amigos de Job llegaron desde la razón, desde su forma de ver la vida, llegaron cerca a Job y le dijeron a Job: es que tú estás viviendo esta situación porque tú has hecho, porque tú has vivido, porque tú eres esto o aquello. Pero déjeme decirle, hermano, ellos no entendían que Dios tiene propósitos, que Dios sabe obrar, y no lo entendían y no lo comprendían. Pero allá en el capítulo 42, el verso 7, el Señor llamó a uno de los amigos de Job y habló con él. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos, y empieza el Señor a decirle lo que debían de hacer para resarcir su condición. ¿Sabe algo, estimado oyente? Es que ellos estaban mirando a Job, su condición y las circunstancias de su vida desde el plano humano. Y yo quiero decirle, desde el plano humano no se va a entender esta salvación. Desde el plano humano no vamos a comprender esta obra tan grande de Dios. Desde el plano humano no vas a comprender todo lo que Dios ha hecho y lo que quiere hacer por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Con Dios es diferente. Y yo quiero que tú lo entiendas, porque quizás te lo han enseñado de una manera. Puede ser que a nivel de la religión lo has visto de manera según lo que el hombre piensa o razona. Pero yo te quiero decir, con Dios es diferente a las formas de mirar los seres humanos. Con Dios se sube bajando. Eso no es lógico. Eso desde la razón no tiene sentido.
Eso desde el análisis humano realmente es contrario a nuestra forma de ser y de vivir. Hermanos, en Dios es grande el que se humilla. Eso no tiene razón de ser. En el mundo de los seres humanos y desde nuestro sistema de vida, el grande quiere ser más grande y usa todos los medios para ser más grande, parándose encima de otros y usando mecanismos para llegar a crecer. Pero en el Señor grande es el que se humilla. En Dios es grande el que reconoce su condición. En Dios es grande el que se baja. Pero escúcheme bien, en Dios todo es a la inversa. Con Él recibe el que da. Cuando uno mira estos análisis, estos postulados, vas a entender que en Dios no opera la lógica humana. ¿Cómo que voy a tener más si doy más? ¿Cómo que si yo comparto recibiré? Cuando lo normal es, y la práctica de los seres humanos, es que quien más tenga, porque más reprime, más guarda, más ahorra. Pero en Dios es diferente. Gloria al nombre de Jesús. Para conocer a Dios, para conocer su obra, para conocer su plan de salvación, déjeme decirle algo en esta noche. Hay que ir hasta su obra en la cruz del Calvario. Cuando logres mirar a Jesús en la cruz del Calvario, cuando logres entender este mensaje de salvación y de redención desde la cruz del Calvario, entenderás la grandeza de este mensaje, de este Jesús que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Pablo, el apóstol, estaba tratando de enseñarnos en sí lo que es el evangelio. Él decía, ellos no lo entienden. Para ellos es locura. Para ellos es tropezadero. Para ellos no tiene razón ni sentido. Porque es un mensaje que no trae elocuencia como lo querían uno, y no traía grandes milagros y un rey que conquistara. Así que no lo entendían. Los pensadores y los grandes sabios no lo lograban comprender de esa manera. Pero déjeme decirle, es que la Biblia dice que agradó a Dios salvarnos a nosotros mediante la predicación de su palabra, por la locura de este mensaje para muchos. Lo que para muchos es locura, a Dios le plació salvarnos por medio de él. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Él es bendito, hermano y amigo. Él es grande. Lo que para muchos no tiene presentación ni razón de ser, para usted y para mí es poder de Dios, es sabiduría de Dios y es salvación de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Nada de lo que los hombres produzcan podía ofrecerle la salvación. Así que a Dios le plació, fue a él al que le plació, por un acto sencillo, por un mensaje sencillo, brindarnos la salvación. Y escúcheme algo, la salvación solo es a través de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. No la busques en otro lugar. No la vas a encontrar, estimado oyente, en tu vida, en tus prácticas, en tus hechos, en tu comportamiento. Búscala en Jesucristo. Cuando el hombre reconoce su condición, su debilidad y su dependencia de Dios y su necesidad de Dios totalmente, permítame decirle, se está acercando a la salvación. Está caminando por el camino que le conduce a la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Estimado oyente, incluso hermanos que me escuchan, muchas veces hasta aún personas que caminan en el evangelio les cuesta entender la manera en que Dios obra. Pero ¿sabe por qué? Porque lo miramos desde nuestra óptica, desde nuestra visión. Pero déjeme decirle, Dios no actúa como nosotros. Él no ama lo que a Él le parece agradable. Él amó
lo que era desagradable. ¿Y sabe algo? Por eso es distinto a la óptica y a la forma lógica de nosotros ver las cosas, porque nosotros amamos o nos enamoramos o nos gusta algo o nos gusta alguien, porque ese algo o ese alguien tiene algo que satisface, porque nos atrae, porque nos impresiona, porque nos impacta. Pero la manera de Jesús mirarlo a usted y mirarme a mí y mirar a la raza humana y mirar a un mundo que estaba perdido, hermano, no era que vio en nosotros algo glorioso, ni grande, ni atractivo, ni bello. Por el contrario, Efesios el capítulo 2 nos describe en una condición que estábamos muertos en delitos y pecados. Si hoy estamos aquí es porque Él, en una forma de obrar distinta, diferente a la suya, a la mía, en una forma de ver diferente a la nuestra, en su gracia quiso salvarnos y quiso tener misericordia y quiso darnos esta grandiosa oportunidad. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Dios nos ama. ¿Por qué nos ama? Déjeme decírselo, eso sí no tiene explicación. Es un misterio. A Él le plació. Sencillamente su obra en la cruz, su piedad, su amor, su plan de salvación en cada una de sus etapas, el plan de salvación en cada una de sus doctrinas, sencillamente nos lleva a concluir que Él lo hizo porque a Él le plació, porque Él quiso hacerlo, no porque fuésemos dignos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano y amigo, Jesús y su mensaje no son comprensibles desde la obra humana. Gloria al nombre de Jesús. A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga y anhelamos la bendición de Dios, pero a veces no entendemos que la bendición de Dios no opera y no funciona como nosotros creemos. Así que hay personas que te van a decir: estoy bendecido, prosperado y en victoria. Pero realmente ellos están entendiendo que cuando están enfermos o cuando hay situaciones difíciles, cuando quizás no está en un momento de triunfos en lo material o en algunas otras áreas, pero que también ahí Dios está obrando. ¿Sabe algo? Cuando nosotros miramos Romanos capítulo 8 versículo 28, el versículo dice: y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero el versículo hace una claridad: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay que mirar qué cosas, hermano, porque permítame decirle, a veces Dios usa el dolor y el sufrimiento porque nos ama. Y a veces eso no lo entiende la raza humana y no lo van a entender. Incluso algunos hermanos no lo entienden. A veces el mensaje de muchas personas es un mensaje solo de triunfos y triunfos, pero no se dan cuenta que aun cuando están en enfermedad o en problemas o en pruebas o en momentos difíciles o en circunstancias como la que estamos pasando, Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está haciendo su obra. A veces Dios usa momentos difíciles para enseñarnos. Hermano y amigo, es que si tú miras a Jesús desde tu óptica y desde la dimensión humana, no lo vas a entender. Como no vas a entender su obra, como no vas a entender su redención, como no vas a entender la propiciación, como no vas a entender lo que hizo en la cruz del Calvario. Permítame decirle, no lo mires desde el pensamiento humano. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 12:9 que el Señor, su poder se perfecciona es en nuestra debilidad. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no de los hombres. Aquí
grande no es la vasija, aquí grande es el contenido. Y qué bueno que los seres humanos podamos entenderlo, porque hay quienes han pensado que grande es la vasija. No, lo importante no era la vasija ni el recipiente, lo importante es el contenido, la oportunidad. Dios se perfecciona en la debilidad nuestra, no en la grandeza de los seres humanos. ¿Quieres ver cuando Dios no está en alguien? Cuando esa persona piensa que es grande, piensa que por él, que por ella han logrado, han crecido, han avanzado. Ahí no está Dios. Pero déjeme decirle, en aquel que reconoce en todo la grandeza, la magnificencia, se rinde a los pies de Jesús, esa persona, en él Dios podrá manifestarse y Dios podrá glorificarse. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes algo? Para muchos, incluso para cristianos, la bendición de Dios consiste en los triunfos y en las bendiciones. Quizás muchos hoy no están entendiendo, porque para ellos el éxito, el responder de Dios, el obrar de Dios debe estar acorde a que a ellos les vaya bien, a que todo salga bien, a que todo en mi vida triunfe. Pero yo quiero decirte algo en esta hora. Qué bueno entender que a veces Dios, en el dolor, en la prueba, en el sufrimiento, en los momentos duros, en los momentos adversos de la vida, nos está mostrando su amor y su misericordia. Aunque usted y yo no lo entendamos, como no entendemos la manera en que nos salvó y muchas otras cosas de Dios, déjeme decirle, a veces no entendemos esto. Pero hermano, permítame ir terminando diciéndole, a Dios y a su mensaje, al Señor y a su mensaje, se le puede comprender desde lo que dice la palabra de Él. A Dios y su mensaje se le puede comprender cuando lo miramos a Él haciendo lo que hizo en la cruz del Calvario. A Él y su mensaje se le puede comprender cuando usted se rinde a sus pies y reconoce que el sabio, que el soberano, que el omnipotente, que el rey, que el que sabe es Él, y que la manera en que Él obra es la mejor manera de obrar. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si usted lo está entendiendo en esta noche. Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. A Dios nada se le sale del control. A Dios nada se le escapa de sus manos. Él está obrando, simplemente Él está obrando. Quizás tú y yo no logremos comprender algunos aspectos, pero Él está obrando, estimado hermano y amigo. Amigo, Él quiere salvarte por la locura de la predicación. Él quiere salvarte por un mensaje que a veces para muchos no es comprensible, pero Él quiere salvarte. Gloria al nombre de Jesús. Hay quienes hoy quieren ver a Dios dentro del plano del dinero, de las bendiciones, de la prosperidad, y ellos dicen: es que estoy bendecido. Pero quiero decirte, hay personas que están en el dolor, hay personas que están pasando momentos difíciles y están siendo bendecidos por Dios, porque Dios está moldeando sus vidas, Dios está perfeccionando su carácter, Dios está preparándolos para el reino de los cielos. Yo quiero invitarte en esta noche, a ti amigo que me escucha, es hora de que entienda la manera en que Dios quiere salvarte. Quizás esto que tú has visto llamado el Evangelio, y a nosotros que lo predicamos no lo habías entendido, pero este mensaje es la manera sencilla de la que Jesús quiso darle al ser humano la oportunidad de salvación. Hermano y amigo que me escucha, qué bueno que puedas comprenderlo. Este mensaje, quizás sencillo, quizás no con fórmulas de algoritmos y otros elementos profundos, hermano y amigo, no los tiene. Es sencillo. El Señor predicó un mensaje sencillo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor predicó un mensaje muy sencillo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, pero vengan a mí. Él predicó un mensaje muy sencillo:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria al nombre de Jesús. No es tan difícil, es alguien que quiera entenderlo desde el plano de Dios y recibirlo y aceptarlo. Hermano que me escuchas en esta hora, a Él le plació salvarnos, a ti y a mí, por la locura de la predicación. Para otros este mensaje es tropezadero y locura, pero para nosotros Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo quiero invitarle para que oremos a Dios en esta hora. Quiero invitarle para que usted y yo hagamos una oración, y en esta oración podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender este mensaje. Amigo, dile al Señor: Señor, ayúdame a entender este mensaje. Esto que no había entendido por tantos años, pero que hoy estoy comprendiendo tu amor y tu misericordia desde tu obra en la cruz del Calvario. Siendo Dios, te hiciste hombre. Pasaste todo el proceso del sufrimiento y el dolor para redimirme. Pero también, hermano, qué bueno que usted que me escucha pueda entender en esta noche que el Señor se perfecciona en muchos momentos duros de tu vida, difíciles, a veces no comprensibles, pero Él se está perfeccionando en ello. Qué bueno que en esos momentos no profieras palabras de desánimo, ni de pensar que Dios se equivocó, o que a Dios se le salió de las manos, o que Dios es injusto. Ninguna de las anteriores. Él está obrando. Yo no sé cómo, pero Él está obrando. Tú no sabes cómo, pero Él está obrando. Señor Jesús, Dios eterno, Dios de gracia, de misericordia, de bondad, Dios de toda bondad, yo te pido, Dios, por todos y cada uno de los que en esta noche han podido escuchar este mensaje, Señor. Oh Dios, desde la casa, por la cuarentena, oh Dios, pero que han podido escuchar este mensaje, Señor. Yo te ruego por ellos, Padre bendito. Oh, estos amigos, ayúdales, revélales, Dios, tu palabra, tu mensaje, tu evangelio. Revélate a ellos, Señor. No por la lógica humana lo van a entender, pero si tú, Dios, te revelas, ellos podrán comprender este amor, esta bondad, esto tan grande, Señor. Esto que nos hace a nosotros estar aquí, cantar, llorar, gritar, alabar en medio de la crisis, del dolor. Oh Dios, pero es que hemos entendido, nos ha sido revelado esto tan grande. Gloria al nombre de Jesús. Pero ayuda a mis hermanos también a entender que tú te perfeccionas aún en momentos difíciles, aún en momentos de prueba estás trabajando con nosotros, Señor. Aún los momentos difíciles, a los que aman a Dios tienen bendición, Señor, porque en ellos tú nos estás enseñando. Oh Dios, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, oh Dios eterno. Dice tu vida en el Calvario, muriste allí por mí, lo dice todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre dice por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos,
dio su vida. Este santo Cordero dio su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Oh, gracias Señor, porque diste tu vida por cada uno de nosotros. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra, por la oportunidad que nos dio de podernos reunir a través de este medio para escuchar su voz, para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Oremos dando gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la bendición que nos diste, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, por tu palabra, Señor, que haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones, que tú, Señor, tomes cada día nuestra vida, Señor, la moldees, oh Dios, conforme a lo que tú, Señor, estás en tu propósito con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Encomendamos, Señor, esta noche para que tú seas guardándonos y este resto de semana, Dios, que falta. Te pedimos, Señor, que tu presencia también esté con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Les esperamos con la ayuda del Señor el día sábado y domingo. Estaremos en esta preciosa bendición, en este precioso evento, gozándonos con la presencia de Dios. No se lo vaya a perder, hermano. Aquí lo esperamos por YouTube, por Facebook. Vamos a estar conectados con la presencia de Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Feliz noche.